Dios les bendiga, queridos hermanos, en esta preciosa hora. Antes de invocar el nombre del Señor, hermanos, quiero decirle gracias por sus oraciones, los hermanos que han estado pendientes estos últimos días por la salud de mi esposa. Cuando anuncié la semana pasada, hermanos, acerca de esta serie que iba a estar predicando específicamente en los libros de Judas y en los libros de Pedro, ¿verdad? Porque estos apóstoles, estos siervos del Señor son los que tratan este tema de lo que tiene que ver con los falsos maestros y los falsos profetas. Lo tratan con mucha firmeza, con mucha claridad, ¿verdad? Eh, pero mientras estaba desarrollando el mensaje, buscando el rostro del Señor en oración, creo que el Señor de alguna manera me ha guiado, hermanos, o me ha dirigido al Evangelio de Mateo, capítulo 7. Y allí en esa porción de la Escritura, hermanos, quiero que nosotros podamos comenzar hoy esta serie de sermones, hermanos, acerca de esta temática. ¿Y por qué comenzar ahí, hermanos? Y yo quiero explicarles, porque antes de poder escuchar a Pedro, antes de poder escuchar a Judas, lo que tienen que compartir con nosotros, quiero que escuchemos primero, hermanos, lo que Cristo mismo dijo con respecto a este tema y lo peligroso que es, hermanos. Porque cuando hablamos de los falsos maestros, cuando hablamos de los falsos profetas, estamos hablando de gente, hermanos, que atenta contra el mismo corazón del evangelio, hermanos, ¿verdad? Entonces, quiero que hablemos, hermanos, de este tema que Jesús habló, no como una preocupación secundaria, hermanos, sino como algo muy importante. Al acercarnos a este pasaje de Mateo capítulo 7, nosotros vemos que Jesús habla de dos caminos, ¿se acuerdan ustedes? Él habla de dos caminos, de un camino ancho, de un camino angosto, habla de dos puertas también. Habla de una puerta ancha, habla de una puerta angosta. Y él habla, hermanos, sobre dos constructores, ¿se acuerdan también? Uno que construye sobre la arena y otro que construye sobre la roca firme. Pero también, hermanos, en ese mismo pasaje bíblico, hermanos, antes de terminar, ojo, antes de terminar su sermón, hermanos, él está hablando en el Sermón del Monte y las Bienaventuranzas, desde el capítulo 5. Él viene tratando muchas temáticas y antes de cerrar su sermón, hermanos, él habla también de dos tipos de maestros, hermanos. Él habla, hermanos, de maestros que son verdaderos maestros, hermanos, y también habla de falsos maestros. Así que esto debe ser un tema muy importante para nosotros, hermanos. Y por eso justo quiero comenzar, hermanos, esta serie escuchando la voz del Señor Jesucristo, escuchando su advertencia y aferrándonos a su autoridad, hermanos, ya que nadie conoció el corazón mismo del engaño, sino nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a invitarles que pongamos este tiempo en oración y que sea el Señor guiándonos, hermanos, y dirigiéndonos. Amado Padre, yo te pongo en tus manos, oh Señor, este tiempo, Señor, de reflexión y de exposición de tu palabra. Que seas tú hablando a la vida de cada uno de mis hermanos, a mi vida, Señor, que seas tú fortaleciéndonos, Señor. Que seas tú, Señor, por medio de las Escrituras, Señor, abriendo nuestros ojos, abriendo nuestro entendimiento a esta realidad, Señor. Y que no tomemos con ligereza, Señor, lo que vamos a escuchar, lo que vamos, Señor, a compartir, Señor, en nuestro diario vivir o incluso en nuestras redes sociales, Señor. Sino que podamos poner atención, Señor, al consejo de tu palabra, Padre Santo. Que podamos aprender en este día, Señor, y recordar, Señor, lo peligroso, Señor, que es todo esto, Señor, para tus hijos, para tu pueblo, Señor. Que seas tú dándonos el discernimiento, que seas tú dándonos la sabiduría que necesitamos, Señor, para poder poner en práctica y en aplicación lo que tú vas a decirnos en este día. En nombre de Cristo, Señor. Amén y amén. Hoy nosotros vivimos en un tiempo, hermanos, vivimos en el tiempo con más información a nivel religioso del mundo como en ninguna época. Hoy si usted quiere consultar sobre cualquier tema bíblico, religioso, de sectas, de cualquier creencia, hoy está a la mano como nunca. Yo estaba hablando con mi mamá hace días y ella me comentaba sobre sus profesores, cómo eran. Eran hombres que se iban a la biblioteca y en la biblioteca, tras horas y horas de estudios en libros, ellos llegaban a las escuelas para dar una información. Pero hoy en día, hermanos, no se necesita ir a una biblioteca física, porque hoy, hermanos, en la palma de nuestra mano tenemos un número de información increíble, hermanos, para poder, hermanos, capacitarnos, orientar a otros. Pero mucha de esa información, hermanos, no es información buena todo el tiempo.
Y hay un análisis que se ha hecho, hermanos, que los buscadores de inteligencia artificial, como Google o otros tipos de buscadores, de una u otra manera, hermanos, están influenciados por sectas. O sea, que usted puede poner una información y si usted no tiene el discernimiento de quién es la persona que escribió ese artículo bíblico, quién es la persona que escribió ese artículo teológico, usted puede ser desviado por el engaño, hermanos, de falsos maestros. Que como nos va a enseñar Judas y Pedro más adelante, hermanos, tienen la facilidad de poder hablar, de poder comunicar, hermanos. Y las personas que son incautas y las personas que son faltas de entendimiento bíblico, hermanos, se dejan llevar y se dejan arrastrar por las mentiras, hermanos, y se dejan arrastrar por todas estas cosas que enseñan estos personajes. Y hoy los falsos maestros, hermanos, no vienen con una Biblia satánica debajo del brazo. No vienen vestidos, hermanos, de una manera que puede ser extraño para nosotros. No traen símbolos raros, hermanos, sino que vienen con sonrisas amables, con mensajes agradables, hermanos. Pero por eso es la razón que la iglesia del día de hoy, hermanos, necesita más que nunca tener un discernimiento bíblico, hermanos, de lo que enseña la palabra de Dios. Conocer lo que nos muestran las escrituras, tener un discernimiento espiritual. Y Judas, hermanos, que es un solo capítulo, en el versículo 3, nos exhorta a la iglesia a contender ardientemente por la fe que ha sido dada una sola vez a los santos. Como el Señor va a buscar esa oveja perdida, hermanos. Y como hemos visto en ilustraciones, la quita de las garras del lobo, hermano. Pedro también nos advierte, hermanos, en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1, que habrá falsos maestros entre vosotros, dice la palabra. De entre vosotros se levantarán falsos maestros, hermanos, dice la palabra. Pero Jesús da un principio fundamental, hermanos, del discernimiento. Por eso es tan importante ver este pasaje bíblico. Para poder entender, hermanos, cuál es la evidencia de los falsos maestros. Y Jesús dijo, por sus frutos los conocerán. Por sus frutos los conocerán. Así que ese hay un fundamento para el discernimiento espiritual, hermanos, o para el discernimiento bíblico. Jesús lo enseña, hermanos, antes de que los apóstoles puedan desarrollar de manera más amplia todo lo que tiene que ver con los falsos maestros, pues ellos se enfrentaron en su tiempo con falsos maestros, hermanos, desde el siglo I. Por eso hoy comenzamos con las palabras del maestro, aprendiendo, hermanos, a distinguir, ojo con esto, la verdad del error. En otras palabras, diríamos la ortodoxia de la heterodoxia o la sana doctrina de la herejía. Cuando hablamos de la ortodoxia hablamos de la regla de fe. Hablamos de lo que es correcto. Y cuando hablamos de la heterodoxia, hablamos de todo aquello que es erróneo, que va en contra de la sana doctrina. Hablamos de la herejía, hermanos, prácticamente. Así que si hay una intención personal, hermanos, de mi corazón, pudiera decir yo, es de que nosotros podamos aprender a señalar no solamente el error de afuera, sino también a fortalecer la vida espiritual y el conocimiento bíblico de la vida de nuestros hermanos. Porque si hay una manera, hermanos, en la cual nosotros nunca vamos a poder ser engañados, es conociendo lo que dice la palabra de Dios. Si usted y yo no sabemos y no conocemos lo que dice la palabra del Señor, sus doctrinas, sus enseñanzas fundamentales, hermanos, no hay terreno más fértil para poder, hermanos, caer en el engaño espiritual que la ignorancia de las Sagradas Escrituras. Y hoy en día, hermanos, en la iglesia en general, hay una ignorancia terrible de las Sagradas Escrituras. Hay muchas personas que hablan y dicen cosas de la Biblia, hermanos, que ni siquiera se dan cuenta, no saben lo que están diciendo. Y esa es la verdad. Quiero iniciar con una frase de Charles Spurgeon que dijo lo siguiente: el discernimiento no es saber la diferencia entre lo bueno y lo malo. Oiga eso. El discernimiento no es conocer la diferencia entre lo bueno y lo malo, sino es conocer la diferencia entre lo bueno y lo casi bueno. Ese dato es muy interesante. El discernimiento espiritual no es saber lo que es bueno y lo que es malo, es saber lo que es bueno y lo que casi es bueno. Lo que parece que está diciendo algo correcto. Pero el discernimiento espiritual es tener los sentidos abiertos y despiertos a decir eso que está diciendo no es correcto. ¿Verdad? Así que una pequeña diferencia, hermanos, es esa pequeña diferencia lo que separa la verdad de la falsedad y lo genuino, hermanos, de lo aparente. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 15 al versículo 23.
Vamos a leer esa porción de la Escritura, Mateo 7, versículo 15 al versículo 23. Dice la palabra del Señor, hermanos. Por sus frutos los conoceréis. Este texto, hermanos, se ha sacado muchas veces fuera de su contexto. Porque esos frutos que habla ahí, nos vamos a dar cuenta de frutos de quién es que son. Guardaos, dice el Señor, de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos como vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Ojo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. El tema de hoy se titula, hermanos, cuidado con los lobos disfrazados. El tema de esta serie es discerniendo la verdad en tiempos de engaño. Hay que advertir a la iglesia, hermanos, sobre la presencia y el peligro de los falsos maestros que rondan por todos lados, hermanos. Y el apóstol Pedro nos dice, hermanos, que ellos tienen una audiencia que los va a escuchar. Y son la mayoría. Y son la mayoría. Ellos tienen la gente que los sigue, hermanos, que les cree sus mentiras. Y la palabra del Señor nos enseña, hermanos, a discernirlos, ¿verdad? A través de la luz, a través del lente, a través del filtro, como yo les he dicho, de las Escrituras, para poder permanecer firmes en la verdad y no ser arrastrados, hermanos, por las apariencias religiosas, por las apariencias de piedad. Ya les dije yo un poco del contexto. Este es el sermón, ¿verdad?, donde Jesús está terminando, hablando en ese sermón del monte abiertamente, ¿verdad?, en contra del pecado. El Señor está hablando, hermanos, en contra del engaño religioso de los religiosos de su época. Y el mayor peligro, hermanos, para la iglesia no es la persecución externa, sino, hermanos, la corrupción interna. Porque nos vamos a dar cuenta, hermanos, que los falsos maestros no vinieron del mundo. Los falsos maestros nacieron en el seno de la iglesia. De ahí de en medio. Por eso es tan peligroso, hermanos. Y es tan importante que nosotros conozcamos y sepamos, hermanos, discernir, hermanos, lo que la palabra de Dios dice para poder identificar, hermanos, todas estas cosas. La herejía, hermanos, decía un doctor en teología, la herejía, hermanos, es como un veneno dulce. Entra suavemente, pero mata lentamente. Eso lo decía Sproul. Una de las primeras frases que nosotros encontramos en el versículo 15 es la palabra guardaos, hermanos. Ve ahí su Biblia, guardaos. Eso se conoce como un imperativo, hermanos. Algo que es urgente, algo que se tiene que poner, hermanos. Hace un hincapié en el griego, hermanos, de mantenerse a la expectativa, de mantenerse alerta. ¿Sí? De ser vigilante continuamente. Eso está hablando de ser guardados. Y Jesús da, hermanos, por sentado, no que posiblemente van a haber falsos profetas, sino que habrán falsos maestros, que habrán falsos profetas, dice el Señor. Nosotros vemos en Jeremías capítulo 23, versículo 16, en el tiempo de Jeremías ya habían falsos maestros. Vamos a ver lo que dice Jeremías, hermanos, capítulo 23, versículo 16. La palabra de Jeremías al pueblo es la siguiente: no escuchen las palabras de los profetas que os profetizan mentira, dice, hermano. Jeremías 23, 16.
No escuchen las palabras. Hermanos, ¿estás entendiendo eso que dice la palabra? No escuches la palabra de los falsos profetas que profetizan mentiras. Si usted tiene un tiempo libre en su casa, si usted tiene un tiempecito libre, hermanos, y usted no sabe quién es alguien que puede estar enseñando una palabra errónea, puede preguntarle, hermano Rafael, hermano, ¿qué predicador usted me puede decir? Pregúnteme a mí. Si tiene esa confianza, hermano Kevin, fíjese que he estado escuchando esto y lo otro. ¿Cómo ve usted esto? ¿Cree que está correcto lo que está enseñando? ¿Qué predicador usted cree que es bueno para que yo pueda escuchar cada día y poder seguir fortaleciendo mi vida espiritual? Hermanos, la palabra del Señor dice que no lo debemos escuchar. Mateo 24 dice, hermanos, que se levantarán falsos cristos, dice, hermanos. Y se levantarán falsos profetas, dice. Oiga, hermanos, Cristo es la palabra ungido. Se levantarán falsos ungidos y se levantarán falsos profetas. Pedro 2, 2 Pedro 1, como ya se los mencioné, dice, habrá entre vosotros falsos maestros, dice Pedro. Entonces, aquí no es si van a venir o si no van a venir, es cuando vengan, que dice, tengan cuidado, guárdense, estén atentos, cuando vengan, estén atentos. Luego dice él, ¿cómo, hermanos? Que vienen a vosotros, dice, vestidos de oveja, dice. Sí, esa es la figura, una figura, digamos, poderosa, hermanos, donde el falso maestro se camufla dentro del rebaño, se camufla dentro del pueblo de Dios. Él no se presenta como un enemigo de Cristo, hermano. Él se presenta como un siervo del Señor, como un siervo de Cristo. Habla el lenguaje evangélico, habla el lenguaje de la Biblia, canta himnos, cita la Biblia, pero su intención es otra. Su intención es aprovecharse de las ovejas. Su intención, hermanos, es aprovecharse de las ovejas. Martín Lutero decía, el diablo no viene con cuernos y con cola, sino con una Biblia en la mano y traje de predicador, decía él. A eso era los que más miedo le tenía Martín Lutero. En ese tiempo el traje del predicador no era el saco y la corbata, eran sotanas. Así viene el diablo y se presenta con una gorrita, dice el hermano. El Señor sigue diciendo, pero por dentro, dice hermanos, en el interior, son lobos rapaces, dice hermano. Lobos rapaces. Ese término en el griego implica por dentro son depredadores, eso es lo que está diciendo el Señor. Por dentro son depredadores. Habla de depredador, de ladrón, de devorador, hermanos. En Hechos capítulo 20, versículo 29, Pablo, cuando está allá en Mileto hablando con los hermanos de Éfeso, ¿se acuerdan ustedes? Allá junto a la playa. Él le dice, hermanos, que no perdonarán al rebaño del Señor, dice Pablo, hermanos. Se van a aprovechar del rebaño del Señor. Ese peligro, hermanos, en ellos no está en lo de afuera, está en el interior y en el discurso que ellos dan. Y podemos hacer un contraste, o como se le conoce como yuxtaposición, poner uno a la par del otro, lo que es el fiel maestro y el falso maestro. El fiel maestro, hermano, siempre te va a motivar a seguir y a servir a Cristo. Siempre. El falso maestro te va a enseñarle a servirte de Cristo. El fiel maestro, hermanos, va a tener un enfoque de que tú, en todas las cosas que puedas pasar en tu vida, la gloria y la honra siempre se la deja al Señor. El falso maestro, hermano, de alguna manera te enseñará a exaltar al hombre, lo que se conoce como un mensaje antropocéntrico. Dios es un medio para que tú llegues a un fin. El mensaje del maestro bíblico, hermano, te enseña que aún en medio de las situaciones más difíciles que tú estés, la gloria y la honra es para Dios. Que el personaje principal, hermanos, en esta vida que nosotros estamos llevando es Cristo y solo Cristo. Y en cualquier circunstancia y situación difícil que nosotros nos encontremos, donde el Señor nos pueda llevar incluso para alejarnos de la comodidad, debemos de honrar y glorificar a Dios, porque nosotros no venimos como aquella multitud que seguía a Jesús por los panes y los peces.
El resultado de la predicación de un fiel maestro va a ser la santificación. Producir, hermanos, por el Espíritu de Dios el arrepentimiento en el corazón de la vida de cada uno de sus oyentes. En cambio, el falso maestro lo va a llevar a la confusión e incluso lo va a llevar a que usted pueda renegar de la fe. John MacArthur dice que los falsos maestros son peligrosos porque vienen y suenan como verdaderos, dice. Y solo el discernimiento espiritual, hermanos, es el que puede revelar la verdadera falsedad. En el versículo 16 al 20, él habla de los frutos, hermanos. Por los frutos los conocerán. Cuando habla de los frutos, hermanos, no solamente habla de las obras externas, ojo con esto, hermanos, sino el resultado del ministerio de esas personas. El resultado. Habla de la doctrina que ellos enseñan. Habla de la conducta con la que ellos viven. Habla del carácter de ese hombre que está enseñando. Cuando hablamos de doctrina, habla si exalta a Cristo o exalta al hombre. ¿Cuál es lo más importante? Tu comodidad, tu beneficio, o la gloria de Dios, o predica la cruz de Cristo, hermanos. O predica la comodidad para no incomodar a la congregación. Usa las escrituras para enseñar o manipula las escrituras para enseñar. Vamos a ver el contraste en el carácter de la persona, su doctrina, su carácter y su impacto. El carácter, hermanos, ¿es de humildad o es de orgullo? ¿Es de pureza o es de sensualidad? ¿Es de sacrificio o es de codicia, hermanos? Cuando él habla, cuando él enseña, el resultado es que sus oyentes son más maduros o son más mundanos en la iglesia. ¿Cuál es el resultado de su predicación, de su exposición? Cuando él enseña, ¿hay temor de Dios o hay liviandad espiritual en la asamblea? Charles Spurgeon decía que no debemos juzgar a un hombre por cuántas veces cita el nombre de Jesús, dice. No debemos juzgar a un hombre por cuántas veces cita el nombre de Jesús, sino por cuánto de Jesús hay en su vida. Todos hablan de Jesús, hermano. Hasta los musulmanes creen en Jesús, pero niegan la divinidad de Cristo. Así que si hay un ejemplo, hermanos, en que nosotros podemos hacer, se nos muestra también ese fruto, ¿verdad? El fruto del árbol. Un árbol sano produce buenos frutos, hermanos. Un árbol malo, hermanos, produce frutos que son corruptos. No puede ser de otra manera, dice el Señor en el versículo 18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Eso es imposible. No puede. Así que un árbol que es sano está enraizado en la palabra de Dios. Amén. Un árbol que es sano está enraizado en la palabra del Señor, obedece la verdad del Señor y da fruto del Espíritu Santo. Un árbol que es corrupto está fundamentado en las emociones. En las emociones. Y no que las emociones sean malas, hermanos, porque las emociones nos las puso el Señor. Tanto como la tristeza, como la alegría, como el gozo. ¿Verdad? Que son emociones. Pero nuestra fe no está fundada en las emociones. Está fundada en una verdad eterna, que es que Cristo murió y resucitó por nosotros, en un hecho histórico, hermanos. En eso está fundamentada. Un árbol corrupto vive de las apariencias y produce confusión y produce división en la iglesia. Sí, hermanos. No debemos de deslumbrarlos por el carisma que pueda tener una persona para comunicar. Hermanos, que eso no sea, hermanos, lo que llame nuestra atención. Si habla bonito, si habla fuerte, si grita, si sentimos nosotros que se nos paran los pelos cuando está hablando. No. Si habla conforme a la palabra de Dios. Hay personas que tienen la capacidad, hermanos, de hacerte llorar y de hacerte reír el mismo día desde el púlpito. Y nunca predicar el mensaje del Señor. Pero te van a tocar las emociones. Vas a irte para la casa muy contento, pero tu vida nunca va a ser transformada. Porque está tocando no el corazón, hermanos.
ni la mente de las personas. Está tocando las emociones nada más. En el versículo 21, hermanos, nosotros vemos el desenlace final, el juicio del autoengaño. Miren qué interesante, hermano. No todo, dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor. No todo el que me dice Señor, Señor. Entonces Jesús lleva esta advertencia a un punto solemne, culmen, alto. Hermanos, lo que Jesús está diciendo es que muchos religiosos serán rechazados. El viernes yo les decía, hermanos, que esta palabra, cuando él habla de conocimiento, él, aunque Dios sabe todas las cosas y conoce todas las cosas, ese conocimiento al que él está hablando, hermanos, es que él dice, yo nunca tuve una relación con esas personas. En cambio, en Romanos capítulo 8, versículo 29, dice que a los que antes conoció, aquellos con los cuales él tuvo una relación personal, comunión, a esos él predestinó, llamó, justificó y glorificó, dice la palabra, con aquellos que él ha tenido una relación personal. Y esa relación personal es desde antes de la fundación del mundo, hermano. Él los conoció. Y a estos, él dice lo negativo, cuando ya dice lo positivo, a estos yo nunca los conocí. Nunca tuve una relación con ellos. Ellos no niegan a Cristo con sus palabras, hermanos, pero lo niegan con su vida. Los falsos maestros. Con sus palabras no lo niegan, pero con su vida, con el día a día, hermanos, niegan. Ellos tienen una manera correcta de poder hablar, de poder comunicar, hermanos, pero en la práctica son herejes. En la práctica, en la intimidad, niegan al Señor. Dice la palabra que hacen milagros y que profetizan, dicen ellos, hermanos. Dicen que echan fuera demonios. Sí, dicen que echan fuera demonios, hermano. Eso me hace recordar una historia que cuenta el hermano Nelson, ¿verdad? Hay unos que echan fuera demonios a todas las personas y el de ellos no se lo echan, dice. Sí, hermanos. Y el Señor dice que nunca los conoció. O sea que pueden hacer actividades ministeriales que se ven genuinas, ¿verdad? Que se ven, pero no hay conversión. Y esto muestra, hermanos, que ese éxito visible, hermanos, es una evidencia de que no hay una autenticidad espiritual. Eso que se puede ver. Un verdadero discípulo, hermanos, nosotros sabemos que los predicadores, no solamente somos predicadores, sino que también somos ovejas del Señor. Somos ovejas del Señor también. Y debemos de obedecer al Padre, hermanos. Los falsos maestros no obedecen al Padre, solo buscan su propio beneficio. El verdadero maestro ama la verdad. Aún, hermanos, cuando se le ponga en contra, aún cuando se le rechace, aún cuando se le ponga como escarnio, hermanos, no manipula la verdad. Ahí, con la verdad. El verdadero maestro es conocido por Cristo. El Señor conoce a los que son suyos. En ese texto en Timoteo, él está hablando de los ministros. Él está hablando a Timoteo del ministro y le dice, Timoteo, el Señor conoce a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo, dice. Él los conoce. Por su nombre, él los conoce. Así que los falsos maestros, hermanos, hablan de Cristo, pero no conocen a Cristo. No conocen a Cristo. Y al final, hermanos, Cristo tampoco los conoce a ellos. Y cuando él dice, hermanos, apartados de mí, hacedores de maldad, esa palabra en el griego, hermanos, que está mencionando el Señor, habla de una práctica habitual del pecado. Apártense de mí, ustedes practican continuamente el pecado libremente, sin, hermanos, ninguna clase de restricción. Eso es lo que está diciendo el texto. Por eso él nunca los puede conocer. Y Jesús revela, hermanos, que el ministerio, lo cual ellos están desarrollando, los falsos maestros, está totalmente en rebeldía delante del Señor. Y él dice, hermanos, que no todo el que mencione su nombre, no todo el que me dice Señor, Señor, dice,
entrará en el reino de los cielos. ¿Qué implica esto? Que nosotros debemos examinar. Porque no todos los que mencionan el nombre del Señor son aprobados por Dios, son llamados por Dios. El trabajo de la predicación, hermano, no es una licenciatura en una universidad, es un llamado de Dios. Por eso Pablo, hermanos, le enseña a Timoteo que el obispo, dice, el que anhela el obispado, buena obra desea, dice. Y luego él menciona un sinnúmero de características. Debe ser irreprensible, hermanos, en cuanto al testimonio en la comunidad. Debe ser marido de una sola mujer, dice. Dice, hermanos, que debe tener en sujeción a sus hijos, dice. Y hay una sola cualidad, hermanos, en cuanto a la capacidad. Dice que debe ser apto para enseñar. Y todas las demás cualidades son morales. Es el tipo de vida, hermanos, que se vive. Eso es lo que menciona. Y en el liderazgo de la iglesia, ¿qué dice? Aparta a varones, dice. 7, ¿se acuerdan? Es el modelo del Nuevo Testamento. A varones que puedan servir a las mesas. De buen testimonio en el pueblo. Así que hay que examinar lo que nosotros escuchamos, hermanos. No tomemos con ligereza lo que llega a nuestros oídos. Porque lo que nosotros consumimos, hermanos, es de la misma manera que nosotros pensamos y a la final vamos a vivir. Debemos evaluar a los maestros, hermanos, por la escritura y su vida. Observar bien lo que enseñan. Estar atentos a lo que enseñan desde el púlpito, desde la clase, desde la escuela dominical. Estar atentos. Cultivar, ¿qué? El discernimiento en la palabra del Señor. ¿Cómo lo hacemos? Llenando nuestra mente con la palabra, llenando nuestro corazón con la palabra, ir a la escritura. No dejemos que otros piensen por nosotros. Nosotros vayamos a la escritura. Nosotros vamos a la palabra, hermanos. Debemos guardar el corazón de los falsos maestros. Porque un falso maestro solo busca seguidores, hermanos. Un falso maestro solo busca seguidores. No busca discípulos de Cristo. Busca seguidores. Les encanta ver las multitudes que los aclamen, que los aplaudan, como el ungido. La verdad, la verdadera fe debe estar acompañada del discernimiento, hermanos. No hay verdadera fe, como lo estuvimos viendo en la escuela dominical, si no está acompañada del discernimiento, del conocimiento de la palabra del Señor. Hermanos, si no hay conocimiento de la palabra del Señor, como les dije anteriormente, seremos presa fácil de las falsas enseñanzas, de las falsas doctrinas y de los falsos maestros. Quiero concluir, hermanos, esta sermón, esta enseñanza, diciendo, hermanos, que el discernimiento es fruto de una fe madura. El discernimiento bíblico es fruto de una fe madura. Cuando Jesús terminó su sermón allá en el monte, el sermón de la montaña, de la bienaventuranza, Él no terminó cantando un himno y llamando a la gente al altar. Él lo terminó con una advertencia. Con una advertencia lo terminó, hermanos. Él sabía que el fiel creyente, hermanos, tiene que probar, hermanos, las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas. Y Él se lo advirtió a la gente. Él se lo advirtió a la gente. Y los predicadores populares, hermanos, tuercen las doctrinas. Tuercen, hermanos, la palabra del Señor. Y la generación en la que nosotros vivimos, hermanos, prefiere agradar a los hombres que agradar a Dios. Y cuando viene la presión y cuando viene la dificultad, ¿qué decía el apóstol Pablo? Si yo quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo, dice. Hay muchos que solo quieren darle a la gente lo que quiere escuchar. Ese es un falso maestro. No lo que la gente necesita escuchar.
La seguridad del creyente, hermanos, del creyente fiel, está, hermanos, en que el buen pastor no abandonará sus ovejas. El buen pastor, hermanos, les llamará a discernir, a obedecer, a perseverar, a valorar, hermanos, lo que día a día puede afectar nuestra vida espiritual. Hemos estado viendo todo este tiempo, hermanos, los frutos del Espíritu, la gloria de Dios en la salvación, hermanos, y la dependencia de nosotros, hermanos, de Él. Y también, hermanos, que podamos pensar y que podamos reflexionar por la palabra del Señor, que todo aquello que llega a nuestros oídos, hermanos, va a dar un fruto en nuestra vida. Es por eso la razón que hacía referencia a Jeremías, donde Jeremías dice, no los escuchen, hermanos. No pierda su tiempo con esas cosas. Vaya a la palabra. Escuche, hermanos, un buen tratado bíblico, un buen tratado de teología, un buen predicador, hermanos, que le enseñe algo bueno. No que le enseñe a llenar sus emociones, que le endulce el oído, hermanos, que a la final quizás su vida ni fruto pueda dar, hermanos. No va a dar ningún fruto. Juan 10:27 dice, hermanos, que las ovejas de Él oyen su voz. Las ovejas del Señor lo obedecen y lo siguen. Así que usted, hermanos, y yo, que estamos aprendiendo cada día a conocer su palabra, a discernir entre lo bueno y lo malo, hermanos, podremos saber el error y podremos conocer, hermanos, lo que es correcto de lo que no es correcto. Y lo que es correcto de lo que es casi incorrecto. Hay muchas personas, hermanos, que para ser relevantes en la sociedad, en las redes sociales y en su popularidad, comienzan a decir e inventar cosas que nunca nadie creyó. Y la gente que no tiene una pericia, hermanos, en cuanto a la palabra del Señor, que no tienen esa capacitación, hermanos, en la palabra del Señor, fácilmente son arrastrados por los falsos maestros. De tal manera que la prioridad suya y mía, hermanos, es mirar y anclar nuestra vida y nuestra fe en la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en medio del lugar oscuro. Esta es la palabra profética más segura. Hermanos, Pedro había tenido un encuentro personal con Cristo y Pedro allá en la montaña, hermanos, él vio cuando Jesús se transfiguró delante de él. Él miró la gloria de Cristo, hermanos. ¿Y sabe qué, hermanos? Que él no se confió de sus experiencias personales con el Señor, sino que él dijo, tenemos la palabra profética más segura, dijo él. Él su vida la ancló en la palabra de Dios. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, dice Pedro. Imagínense, hermano. Pedro está diciendo, usted puede tener experiencias personales con el Señor, gloria a Dios por eso, pero no ponga su vida y su fe en las experiencias personales, ponga su vida en la palabra, es lo que está diciendo Pedro, porque de aquí nunca nadie lo va a mover. Puede engañarse, sus emociones, sus sentimientos, sus sueños, sus revelaciones lo pueden engañar. Pero la palabra de Dios nunca va a fallar. El cielo y la tierra pasarán, dice hermano. Pero mis palabras no pasarán. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanecerá para siempre, dice el profeta Isaías. Hermanos, no hay un lugar seguro, no hay un lugar mejor en el cual nosotros podamos, hermano, anclar nuestra vida que no sea la palabra de Dios. Si alguno habla, dice el apóstol Pablo, hable conforme a la palabra de Dios. Una de las características de ser un buen ministro de Jesucristo es trazar bien la palabra de verdad. Es poder explicar bien la palabra del Señor en su debido contexto, hermanos. No tomando un texto aislado del contexto, hermanos, para, como se dice comúnmente, para hacer un pretexto, una doctrina y una enseñanza que el autor de las Escrituras jamás tuvo en su mente comunicar. El fiel maestro de la Biblia, hermanos, enseña todas estas cosas a la congregación para que la iglesia pueda conocer, para que la gente pueda conocer, hermanos, y discernir el error de la verdad. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios mío, que nos exhorta, que nos da, Señor, esa luz. Y nos dice, Señor, que nos guardemos de los falsos profetas, de los falsos maestros, Señor, que vienen vestidos
como ovejas, Señor, pero por dentro, Señor, son devoradores. Por dentro son destructores, Señor. Asesinos de las ovejas, asesinos del rebaño, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo en ese discernimiento bíblico, en ese discernimiento espiritual, Señor. Para poder evaluar de acuerdo a la palabra, como los de Berea, Señor, que comprobaban por las Escrituras si lo que el apóstol le decía era conforme a tu palabra, Señor. Yo quiero hacer una oración especial por cada uno de mis hermanos, Señor, aquellos que no pudieron venir también. Los que están enfermos, Señor, en este día, Padre Santo, yo los pongo en tus manos. Toca sus cuerpos, Señor. Oro por la mamá de mi hermana Lili, Señor, que sea tu nombre glorificándose en su vida, Señor. Tú conoces su necesidad y su petición, la petición de los hermanos, Señor. Tú conoces el deseo de mis hermanos, Señor, de querer comunicar con ellos, Señor, el mensaje del Evangelio. Pon ahí las palabras tuyas, Señor, sazonadas con sal para llevar hacia Cristo, Señor, a esa familia, a esas personas, Señor, a sus madres, Señor. Gracias, Señor, en este día te damos por tu palabra, Señor. Guárdanos en el resto de esta semana, Señor. Ponemos cada día en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo. Que tu nombre sea glorificado, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Te adoramos y te bendecimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.